Pues me da mucho gusto saludarles. Hoy vamos a reflexionar conjuntamente sobre la poesía. Para mí y para muchas personas, la poesía no es una actividad estética que se dedica a contemplar y escrutar la realidad social, la naturaleza o el universo. No, es además un arma, es una herramienta en el sentido más amplio de la palabra. Sí, porque la poesía sirve para crear conciencia social, para proponer una alternativa, para transformar y dar un avance en nuestras modalidades históricas. Es decir, la poesía también tiene una parte de temporalidad y otra parte de atemporalidad, porque la poesía a veces cuando es profunda puede durar 2 siglos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, el caso de Charles de Baudelaire, con Las Flores del Mal. Es una obra que sigue siendo vigente. De alguna forma, expresándolo de manera sucinta, en esa obra, Charles Baudelaire habla, por ejemplo, hace una crítica de cómo se va una modalidad histórica, la modalidad histórica de un París que desaparece, que va a ser destruido para ser construido a través de la complacencia de Napoleón III en función del trabajo que le ordenó al barón de Haussmann, ¿no? Un poco como en México sucedió con un célebre, algunos dicen tristemente célebre, alcalde, que fue Carlos Jan González. Es decir, transformó la ciudad, rompió ejes, y debo decirles que lo que se hizo en México, que hubo muchas cosas atrabiliarias, malas expropiaciones, coerciones, para crear todos esos ejes, que bueno, sí han servido. Pero lo mismo sucedió hace 200 años en el caso del barón de Haussmann en París. Y Charles Baudelaire hace una relatoría a través de la poesía. Es un poeta que está ligado a la nostalgia, otro es Rimbaud. Pero para hablar de mexicanos, yo me remonto a la década de los 70. ¿Quién tomaría, por ejemplo, Leopoldo Ayala? Leopoldo Ayala, ese poeta mexicano, yo pienso que octogenario, que realizó una serie de poemas contestatarios. O la obra de Benedetti, que tiene un compromiso político dentro de ese erotismo. O la obra de Juan Gelman. O la obra, por ejemplo, de Octavio Paz. Pero la obra de Octavio Paz es una obra que va más ligada a la profundidad del ser humano. No es una obra que esté muy ligada a la parte política. Con esto me despido y estaré próximamente con ustedes en otra reflexión.